¿Y si te dijera que existe un libro antiguo que describe a los ángeles rebeldes, que explica el origen de la magia, la guerra, la corrupción humana, y que fue eliminado deliberadamente de la Biblia? No porque fuera falso, sino porque decía demasiado. Hoy vamos a entrar en el libro de Enoc, el texto que la Iglesia decidió ocultar, porque cambiaba por completo la historia del cielo, la tierra, y el papel real del ser humano. El libro de Enoc es uno de los textos más antiguos y perturbadores de la historia religiosa. Durante siglos fue leído, copiado y respetado por comunidades judías y cristianas primitivas. Sin embargo, hoy no aparece en la mayoría de las Biblias modernas. No fue olvidado por accidente, fue excluido por decisión. Este libro no habla de fe cómoda ni de obediencia ciega. Habla de ángeles que desobedecen, de conocimientos prohibidos, de seres que bajan del cielo para enseñar a los humanos artes que jamás debieron conocer. Habla de una humanidad que cambia para siempre después de recibir ese saber. Enoc no fue un profeta común. Según el texto, fue un hombre que caminó con los ángeles, que fue llevado al cielo sin morir y que observó los secretos del universo. Su relato no es simbólico, es detallado, estructurado y específico, lo que lo vuelve incómodo. A diferencia de otros textos bíblicos, Enoc describe jerarquías celestiales, nombres de ángeles, funciones cósmicas, castigos, prisiones espirituales y leyes universales. No habla de metáforas, habla de sistemas. Durante siglos, teólogos debatieron si este libro era peligroso, no por herejía, sino porque otorgaba al ser humano una comprensión demasiado amplia del cosmos y del origen del mal, un conocimiento que podía debilitar el control religioso. Lo más inquietante es que el libro de Enoc es citado directamente en la Biblia actual, en la Carta de Judas. Es decir, la Iglesia reconoce su existencia, pero decide no incluirlo. Entonces la pregunta no es si el libro de Enoc es auténtico. La pregunta es, ¿por qué fue ocultado? ¿Qué revelaciones contenía que no convenía que el creyente común leyera? ¿Por qué hablar de ángeles caídos que enseñaron magia, metalurgia, astrología y guerra? Este texto rompe la narrativa simple del bien contra el mal. Muestra un universo complejo, jerárquico, donde incluso los seres celestiales pueden caer, y donde el conocimiento es el mayor peligro. Hoy vamos a abrir ese libro, no para adorarlo, no para temerlo, sino para entender por qué fue silenciado. Pero antes de comenzar con esta historia, no olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. Enoc es uno de los personajes más enigmáticos de toda la tradición bíblica porque su historia no termina con la palabra murió. En el Génesis se dice que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esa frase, tan breve como inquietante, rompe una regla básica del relato bíblico. Todos los patriarcas mueren, excepto él. El libro de Enoc toma esa línea mínima y la expande hasta convertirla en una experiencia cósmica. Enoc no solo es llevado, sino que atraviesa regiones celestiales, observa la estructura del universo, conoce los límites del mundo y dialoga con entidades que gobiernan las leyes de la creación. No es una visión simbólica, es un recorrido detallado. A diferencia de otros profetas, Enoc no predica, no llama al arrepentimiento ni funda una religión. Su función es otra: observar, registrar y transmitir. Enoc es presentado como un escriba del cosmos, un testigo humano de realidades que normalmente están vedadas. Esto convierte a Enoc en una figura peligrosa para cualquier sistema religioso jerárquico. No recibe autoridad de una institución, no necesita sacerdotes, ni templos, ni rituales. Su acceso al conocimiento es directo, personal, no intermediado. El texto describe con precisión astronómica y geográfica los cielos, los movimientos de los astros, los lugares de castigo y los espacios de espera. Esta precisión es lo que incomodó a muchos teólogos. Enoc no habla en parábolas, habla en sistemas. En algunas tradiciones místicas judías posteriores, Enoc es identificado con Metatrón, el ángel escriba, es decir, un humano que asciende a una función celestial. Esta idea es profundamente disruptiva. Sugiere que el ser humano no está condenado a la separación eterna del cielo. Enoc representa algo radical, la posibilidad de que la humanidad acceda al conocimiento divino sin perder su condición humana.
no por obediencia ciega, sino por comprensión. Esta figura choca con la teología posterior, que insiste en una separación absoluta entre lo humano y lo divino. Enoc borra esa frontera. Por eso su historia no fue amplificada en la Biblia oficial, no porque fuera falsa, sino porque empoderaba demasiado al lector. Enoc no es peligroso por lo que hace, sino por lo que demuestra, que el conocimiento puede elevar al ser humano, y eso es algo que siempre ha sido cuidadosamente controlado. El libro de Enoc introduce a los vigilantes, una clase específica de ángeles cuya función no era gobernar ni intervenir, sino observar. Eran guardianes del equilibrio, testigos del desarrollo humano. Su papel era pasivo, hasta que dejó de serlo. Según Enoc, estos vigilantes descendieron a la tierra no por compasión, sino por deseo, curiosidad y orgullo. Vieron a la humanidad y decidieron involucrarse. Ese acto, aparentemente simple, rompe una ley fundamental del orden cósmico. Su descenso no fue solo físico, fue una transgresión de límites. Al mezclarse con los humanos, los vigilantes cruzaron una frontera que no debía cruzarse, la del conocimiento no autorizado. Cada vigilante enseñó un saber específico. El texto enumera con precisión quirúrgica, astrología, metalurgia, hechicería, cosmética, guerra, adivinación, encantamientos. No enseñaron ética ni espiritualidad, enseñaron poder. Este detalle es clave. El problema no fue que los humanos aprendieran, sino que aprendieron primero. El conocimiento llegó sin preparación moral. La humanidad, según Enoc, no estaba lista para manejar ese poder. La consecuencia fue una transformación radical del mundo: violencia, dominio, corrupción, desequilibrio. De la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas nacieron los Nefilim, descritos como gigantes destructivos. No solo físicos, sino simbólicos, representan la mezcla ilegítima entre lo celestial y lo terrenal. El texto no presenta a los vigilantes como demonios, sino como seres que cometieron un error cósmico. No son el mal absoluto, son la prueba de que incluso lo celestial puede fallar. Esto es teológicamente explosivo, porque elimina la idea de un cielo perfecto e infalible. Introduce la noción de responsabilidad incluso en los planos superiores. Los vigilantes no caen por maldad, sino por romper el orden del conocimiento. Y ese matiz cambia toda la historia del mal. Cuando el caos alcanza un punto irreversible, la intervención no se dirige primero a la humanidad, sino a los ángeles. Enoc es claro: el origen del desastre fue celestial, no humano. Los vigilantes son castigados y encadenados en prisiones descritas con precisión. No se trata de un infierno simbólico, sino de espacios de confinamiento cósmico. El castigo no es eterno, es correctivo. Los Nefilim son destruidos, pero el texto introduce una idea perturbadora: sus espíritus permanecen en la tierra. Aquí surge el origen de los espíritus malignos, no como ángeles, sino como residuos de una mezcla prohibida. El diluvio, entonces, no es presentado como una reacción emocional de Dios, sino como una reconfiguración del sistema, una limpieza del mundo contaminado por conocimiento fuera de control. Esto cambia completamente la lectura tradicional del diluvio. No es castigo moral, es corrección estructural. Noé no es elegido por ser perfecto, sino por no haber sido corrompido por esa transmisión ilegítima del saber. Es un punto técnico, no moral. El agua, en Enoc, no simboliza ira, sino restauración. El mundo necesita ser reiniciado. Este relato presenta un universo gobernado por leyes, no por impulsos. Incluso Dios actúa dentro de un orden. Este enfoque fue profundamente incómodo para la teología posterior, porque elimina la narrativa simple de pecado y castigo. El diluvio, según Enoc, no fue el fin del mundo, fue el intento de salvarlo. El libro de Enoc introduce una idea radical para su época. La magia no nació del ser humano, sino que fue entregada. No como regalo, sino como transgresión. El conocimiento no descendió por evolución natural, sino por una ruptura del orden cósmico.
Los vigilantes no enseñaron espiritualidad ni ética. Enseñaron técnicas, métodos, procedimientos. El texto enumera con precisión qué enseñó cada ángel: encantamientos, astrología, metalurgia, armas, cosmética, adivinación. No son metáforas, son disciplinas. Esto cambia por completo la idea tradicional de la magia. En Enoc, la magia no es fantasía ni superstición. Es tecnología espiritual, una ciencia adelantada a su tiempo, capaz de alterar la naturaleza, el cuerpo y la mente. El problema no fue el conocimiento en sí, sino el momento en que fue entregado. La humanidad no estaba preparada. No había madurez ética. El saber llegó antes que la responsabilidad. Aquí el texto plantea una pregunta incómoda. ¿El pecado es saber o saber demasiado pronto? La magia, según Enoc, desequilibra porque otorga poder sin conciencia. Permite dominar sin comprender las consecuencias. Por eso está directamente ligada a la violencia, la guerra y la corrupción del mundo antiguo. Esta narrativa conecta con mitos universales: Prometeo robando el fuego, Tot entregando la escritura, Hermes transmitiendo el conocimiento oculto. En todas las culturas, el saber prohibido siempre llega desde arriba. Enoc no demoniza el conocimiento, demoniza la ruptura del orden de aprendizaje. El saber debe ser gradual, guiado, consciente. Cuando se impone, destruye. Este punto es extremadamente peligroso para cualquier religión institucional, porque sugiere que el problema no es la desobediencia, sino la administración del conocimiento. Por eso el origen de la magia no es presentado como maldad absoluta, sino como error cósmico, un error que todavía apaga la humanidad. El libro de Enoc no fue rechazado por ser desconocido, fue rechazado después de haber sido ampliamente leído. Eso es clave. La Iglesia lo conocía, lo estudió y decidió excluirlo. Durante los primeros siglos del cristianismo, Enoc era considerado legítimo. Padres de la Iglesia como Tertuliano lo citaban abiertamente. Su exclusión fue tardía y estratégica. El problema principal era que Enoc presentaba una cosmología independiente de la autoridad eclesiástica. El conocimiento no descendía por sacerdotes, sino por revelación directa. Además, mostraba ángeles imperfectos, falibles, capaces de caer. Esto rompía la idea de un cielo absolutamente jerárquico y obediente. También eliminaba la simplicidad del bien contra el mal. Enoc describe un universo complejo, con errores, consecuencias y procesos. La Iglesia necesitaba una narrativa clara: obediencia, pecado, salvación. Enoc ofrecía preguntas, no respuestas cerradas. El texto empoderaba al lector, no exigía intermediarios. Eso debilitaba el control doctrinal. Otro punto crítico: el origen del mal no recaía solo en el humano, sino en una falla celestial. Eso redistribuía la culpa. Ante esa complejidad, la solución fue sencilla: sacar el libro del canon. No destruirlo, no negarlo, simplemente silenciarlo. Aunque fue excluido del canon, el libro de Enoc nunca desapareció. Permaneció vivo en tradiciones etíopes, textos apócrifos y corrientes esotéricas. Sus ideas reaparecen constantemente en la cultura moderna: extraterrestres antiguos, dimensiones paralelas, seres superiores interactuando con humanos. Enoc plantea que el universo es estructurado, jerárquico y multidimensional, conceptos sorprendentemente cercanos a teorías científicas actuales. También influye en la demonología moderna. La idea de espíritus errantes como origen del mal no viene del infierno clásico, viene de Enoc. En la literatura, el cine y la ciencia ficción, Enoc es una sombra constante. No porque dé respuestas, sino porque abre preguntas imposibles de cerrar. Hoy, en una era de información masiva, Enoc vuelve a ser relevante. Ya no como libro prohibido, sino como advertencia. El conocimiento sigue siendo poder,
Y sigue siendo peligroso cuando no hay ética. Enoc no fue ocultado por mentir. Fue ocultado por decir demasiado. El libro de Enoc no es peligroso por lo que dice. Es peligroso por lo que obliga a cuestionar. No destruye la fe. La vuelve más compleja. Nos recuerda que el conocimiento siempre ha sido controlado. Que lo prohibido no suele ser falso, sino incómodo. Enoc no ofrece dogmas. Ofrece perspectiva. Nos habla de errores celestiales, no de perfección absoluta. Nos muestra un universo donde incluso los ángeles pueden caer. Y donde el ser humano no es insignificante. Si este libro sobrevivió miles de años, no fue por accidente. Fue para ser leído cuando estuviéramos listos. Suscríbete a Rumbo al Pasado, porque aquí no tememos al conocimiento, lo exploramos con respeto y profundidad.